Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Permite que ella sea lámpara para nuestros pies y nos transforme en esta mañana. También ruego para que uses también mi vida y sostengas también este tiempo, nos sostengas a todos, Señor, y permitas que podamos deleitarnos en ti. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, Padre. Amén. Perdonen la voz de rara. Vamos a comenzar entonces viendo lo que Juan tiene que decirnos en estas palabras, en esta mañana. Si pudiéramos hacer un sondeo en esta iglesia, creo que ninguno aquí ha escuchado la voz de Cristo, ¿verdad? Ni le ha tocado, ni le ha visto. Y realmente no tenemos un tipo de relación con Él como la tenemos unos con otros. Y es extraño porque venimos a este culto a adorarlo a Él. La gente entiende que hablamos con Él, que a veces en nuestras conversaciones, no, Dios me dijo, el Señor me ha dicho, y sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Tenemos una relación con Cristo. El punto es que aunque no le vemos, ni le palpamos, ni le tocamos, le conocemos. Eso es extraordinario, ¿verdad? Es extraordinario y misterioso cómo ocurre esto, y es de lo que voy a hablar en esta mañana. ¿Cómo es que ocurre esto en nuestras vidas? ¿Cómo es que el Señor nos dice que podemos tener sin palpar, sin oír, sin ver a Cristo? ¿Cómo es que podemos tener una relación tan íntima con Él? ¿En qué sentido sí le vemos y en qué sentido podemos decir que sí le oímos? Y hermanos, ¿cómo es posible entonces que podamos experimentar esto en nuestra vida y que tengamos con Cristo una vida de comunión tan íntima? Y vamos a hablar de la comunión con Cristo en esta mañana. Y es posible, como vemos en nuestro texto, porque el Señor dice aquí que Él ha clamado a Dios por un Paráclitos, por un amigo, por alguien que vino a habitar en nosotros y nos ha traído a Cristo y al Padre. Es posible por la obra del Espíritu, y como comenzamos viendo hace 8 días, es posible porque Cristo es nuestro proveedor. Él nos ha dado en Él, y por medio de su Espíritu, ayuda permanente y comunión constante. El Espíritu de Dios vino a hacer posible, hermanos, que tengamos una relación real, una relación íntima, una relación personal con Cristo. Por eso el Señor dijo: les conviene que yo me vaya. Si tuviéramos a Cristo hoy físicamente con nosotros, no pudiéramos hablar con Él cara a cara. Tal vez tendríamos que hacer fila para, ¿verdad? O cuántos millones de personas hay en este mundo que ya creen en Él. ¿En qué momento le veríamos, verdad? No nos alcanzaría la vida. El Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré un consolador. Y entonces, por medio de ese consolador, nuestro mediador, que es Dios y hombre al mismo tiempo, podrá estar con nosotros por medio de su Espíritu. El Señor está con nosotros. Hermanos, Él está aquí presente en este lugar. Y por eso es que venimos a adorarle, porque entendemos que tenemos comunión con Él. Y esa comunión es por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo de Dios es el que hace posible que tengamos comunión con Cristo.
Claro, un día le veremos, un día veremos a Cristo, un día podremos palparle, un día caminaremos no por fe, sino por vista, cuando estemos en gloria con Él. Pero ahora le vemos y le oímos por la fe que el Espíritu de Dios ha dado a nuestros corazones. Así que, ¿qué ha hecho el Espíritu de Dios en nuestra vida? El Espíritu de Dios lo que ha hecho es unirnos a Cristo para que le podamos ver por la fe, aún en esta era. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor dice aquí no nos ha dejado huérfanos, que Él vino a nosotros y vino por el Espíritu, Él vino a unirnos a Cristo en esta era. Y recuerden, hermanos, lo que dice la palabra en el versículo 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego tenemos el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué notan de igual allí? ¿Qué palabra está repetida? Morada, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué ha dicho el Señor que va a hacer en el cielo? Él vino, murió y resucitó y está en el cielo haciendo ¿qué cosa? Preparando. Él ha preparado por medio de su muerte y resurrección moradas para nosotros. En esas moradas ya no habrán dificultades, ya no habrá enfermedad, ya no habrán problemas con el pecado. Son moradas eternas, gloriosas. Seremos inmutables en el sentido de que ya no podremos más pecar. Seremos glorificados con Él. Esas moradas eternas el Señor ya las ha preparado a causa de su muerte y resurrección. Él venció por nosotros. Pero ¿de qué morada está hablando aquí en el versículo 23? De la morada de Él en nosotros. Así que mientras nosotros nos dirigimos al cielo, en esta vida estamos peregrinando y nuestro destino final se acerca cada vez más. Y un día estaremos con Cristo en las moradas que Él ha preparado para nosotros. Mientras sucede eso, el Señor envió su Espíritu y ha hecho Él morada en nuestros corazones. Así que mientras tú vas al cielo y te diriges al cielo, Dios no te ha dejado huérfano ni solo. Él ha venido a que tengas el cielo de manera temporal en tu corazón. El Señor ha traído el reino para nosotros en nuestro corazón. Hermanos, esto es maravilloso y creo que es la noticia más consoladora para los discípulos que estaban aquí afligidos a causa de que Jesús se iba. Es la verdad más gloriosa que usted pudiera conocer. Usted no solamente se está dirigiendo al cielo, el cielo ha venido a usted. Y esto es lo más grandioso que el Señor nos muestra hoy. Esta verdad consoló a los discípulos en medio de su frustración. Recuerden que ellos estaban frustrados, avergonzados, desalentados. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Él los consuela con esta promesa del Espíritu. Ellos no solamente tienen que esperar solos y vérselas por sí mismos mientras peregrinan en esta tierra y luchan con sus pecados y luchan con las tentaciones y luchan con sus enemigos que son más poderosos que ellos, la carne, el mundo, Satanás. Ellos no tienen que simplemente aguantar hasta que el Señor venga y les lleve con Él a la gloria. El Señor ha venido a ellos en el Espíritu para llevarles en el camino, para sostenerlos en el camino. El Señor ha traído el cielo a nuestros corazones. Así que, hermanos, Cristo es nuestra vida. Cristo no nos ha dejado solamente un mensaje que tenemos que escuchar y recibir. Él vino en su presencia, Él vino con su persona, en la persona del Espíritu, Él vino con el Padre para hacer morada en nuestros corazones. Qué consuelo, ¿verdad? Este es el consuelo que escucharon en esta noche en el aposento alto. ¿Y por qué es un gran consuelo? Porque ellos habían estado por 3 años y algo disfrutando de la presencia de su consolador. Cristo para ellos era un consolador. Cristo realmente cumplió las promesas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que hablaban de que vendría un rey, un Mesías, que traería una salvación a Israel, como leímos ahora, uno que vendría a la simiente de David, que pondría fin a la muerte y al pecado por medio de su sacrificio. Aunque ellos no entendían todo lo que esto implicaba, ellos habían puesto en Cristo su confianza. Y al igual que Simeón, vamos a leer la Biblia allí en Lucas 2:25 y 26.
He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Hermanos, eso es increíble, eso es un hombre del Antiguo Testamento que estaba esperando la consolación de Israel. Cristo es el consolador de Israel. Él fue para nosotros un parácletos. Mientras estuvo en esta tierra, los discípulos gustaron de esta esperanza consoladora para Israel. Él vino, Jehová descendió para salvar a su pueblo. Y ellos esperaban consolación porque cuando estaban en medio del cautiverio en Jeremías 31, hay una promesa de consuelo para Israel. Jeremías 31, mientras Israel está siendo disciplinada por Dios, Dios dice estas palabras en Jeremías 31, del 10 al 14. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Oíd palabra de Jehová, oh naciones. Todos juntos. En las costas que están lejos, y decid: hermanos, estas cosas las habían presenciado los discípulos cuando estaba Cristo en medio de ellos. No había mayor consolación que ver al Señor sanando sus enfermedades, curando sus dolores, consolándoles en medio de su debilidad, siendo paciente con ellos en medio de su tremenda debilidad y pecado, consolándoles. Él vino empoderado del Espíritu Santo para traer consolación a su pueblo. Él es el cumplimiento de esta promesa. Ellos estaban viendo la salvación, la redención de Jehová en Jesucristo. Estaban viendo a aquel que vino a proveerles vida y vida en abundancia. Así que ellos estaban viendo, estaban con Él, estaban viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Cristo es un rey más poderoso que David. David falló, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento eran pecadores como nosotros, sujetos a pasiones. Los sacerdotes, pecadores como nosotros, que ofrecían sacrificios temporales, provisionales por el pecado, pero que no quitaban el pecado. Ellos estaban viendo el sacerdote, el rey, el profeta de Dios, el profeta, el rey, el sacerdote, lo estaban viendo en persona. Era la persona que estaban esperando. Todos los oficiales de Israel habían fallado. De hecho, a causa de la falla de los reyes de Israel, de los oficiales de Israel, Israel está disperso. Dios les había enseñado al pueblo que la única forma de recibir las bendiciones del pacto sería a través de una cabeza federal obediente. Y por eso Israel una y otra vez era invadido por sus enemigos, era esparcido, porque ninguno de ellos, aunque eran sombras y tipos del Mesías que vendría, ninguno de ellos era perfectamente obediente. Ninguno de ellos era el ungido de Jehová. Él con mayúscula. Cristo era el ungido, es el ungido de Jehová. Él era el rey esperado por Israel. Él nunca pecó. Ellos le habían visto obedecer perfectamente al Padre. No hacía algo sin la voluntad del Padre. Todo lo que hablaba destilaba sabiduría y verdad. ¿Qué persona hay en el mundo como Cristo, hermanos? Ellos habían caminado 3 años con este extraordinario hombre, con este Dios hecho hombre. Habían reconocido en Cristo a Dios, a Jehová con ellos. Ellos sabían que estaban viendo a Emmanuel.
Y esto es consolador para ellos. Habían visto el rey prometido de Israel. Estaba con ellos. El profeta prometido por Moisés. El sacerdote perfecto que vendría a hacer ofrenda por sus pecados, aunque tal vez no entendían de qué forma, porque él mismo sería la ofrenda. Esa noche él se entregaría por ellos. Pero la ofrenda que él daría es una ofrenda perfecta. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fin las promesas de Dios se estaban cumpliendo en él. Así que ellos estaban viendo a esa persona. Ellos estaban viendo a la persona que Dios había provisto. Y por un momento disfrutaron de él, pero el Señor les dice, yo me voy. Horrible, ¿verdad? Me voy. Y claro, él va a preparar morada para ellos, pero ¿quién quiere separarse de un rey así? ¿Quién no quiere que le gobierne un rey así? ¿Quién no quiere un profeta así? Que le hable sabiduría y palabra de Dios todo el tiempo. ¿A quién acudir en momento de aflicción para que nos dé sabiduría en el camino? ¿Quién no quiere dirección en su vida, hermanos? Y cuando la has encontrado, ¿quién quiere desprenderse de esta fuente de sabiduría? No hay nadie como Cristo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que Él se vaya? Ellos no querían. Sin embargo, Él dice que es mejor que Él se vaya. Jesús les promete que regresará. Y les promete que regresará en la persona del Espíritu. El Espíritu Santo pues va a convertirse ahora en el vicario de Cristo. Él va a ser otro consolador igual que el Señor. Y es igual porque también es Dios. Noten que el texto nos dice que rogará el Padre y os dará otro consolador, otro igual que Él. Uno que vendrá a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. Él viene a traer toda la sabiduría de Cristo para nosotros, todo el consuelo de Cristo para nosotros. Viene a traernos el sustento para nosotros, toda la ayuda permanente para nosotros. Y esta promesa, hermanos, la pueden disfrutar todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Esas personas son las que aman la palabra, aman a Cristo y le obedecen, ¿verdad? El Señor dice a esas personas que Él rogará al Padre y Él les dará ese consolador. Es decir, el Espíritu de verdad. Él va a hablar verdad a nuestros corazones. Él va a traer todo lo que es de Cristo a nuestros corazones. El mundo, claro, no lo puede recibir. La palabra mundo es todo lo pecaminoso, lo que es rebelde a Dios, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros, ha estado morando en la persona de Cristo y estará ahora en ellos como el Espíritu de Cristo. Hermanos, es un consolador igual que Él. Como vimos, es uno que cumple el mismo oficio, va a pastorear, va a dirigir, va a proveer, va a guiar, va a proteger, va a instruir, va a capacitar la iglesia. Nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Él nos va a acompañar en nuestras luchas y pruebas. Él nos va a acompañar en nuestra lucha contra el pecado. Hermanos, no estamos solos. Así que, a diferencia de Cristo, el Espíritu de Dios es Espíritu purísimo. Cristo como mediador ya es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que el Espíritu Santo puede estar presente en cualquier lugar, porque Él es Dios también. El Padre es Dios, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios. Cada uno son distintos, son tres personas distintas, aunque es uno y el mismo Dios. Por eso donde está el Espíritu también está el Hijo y el Padre. Por eso cuando el Señor dice yo me voy, pero es mejor que me vaya, porque si no, no pudiera estar con ustedes, es porque Él ha prometido venir también en la persona del Espíritu, porque Dios es inseparable. Estamos hablando de un solo Dios, como leímos en el Catecismo, pero es un solo Dios en tres personas. Así que el Espíritu de Dios, hermanos, que habita en nuestro corazón, ha traído el cielo a nosotros, ha traído la presencia del Padre y ha traído la presencia del Hijo y la ha traído para que permanezca con nosotros para siempre. ¿No es consolador esto? Ahora, hermanos, el punto de Jesús aquí también, Él dice que Él va a pedir y el Espíritu va a venir. El Espíritu de Dios era una persona conocida en el Antiguo Testamento y era conocida por ellos. De hecho, hoy leímos ahora en Simeón que él fue lleno del Espíritu y por causa del Espíritu él entendió que no moriría sin ver al Consolador de Israel. Sin el Espíritu la gente del Antiguo Testamento no pudiera haber creído en Cristo. Y de pronto algunos de nosotros, como yo tengo también luchas con esto, luchamos con entender cómo es que el Señor dice que va a venir y va a derramar su Espíritu a la iglesia. ¿En qué sentido lo va a hacer?
¿Será que antes no estaba? Y yo quiero que quede bien claro en esta mañana para ustedes. Y tal vez la mejor manera de entenderlo, de cómo es que el Paracletos, el otro consolador, va a estar con nosotros, pero como también ha estado siempre en la iglesia. ¿Y a qué se refiere el Señor? Que Él va a venir, que Él va a venir. Y el punto de Jesús es que el Paracletos va a estar con ellos como el amigo íntimo que fue para Cristo. Es en ese sentido. El Espíritu había estado con ellos en la persona de Cristo. El Espíritu de Dios, recuerden, fue el que engendró a Cristo en el vientre de María. Él lo sostuvo en su ministerio público, Él sostuvo su humanidad, lo acompañó en medio de la tentación del desierto, le ungió con poder en su humanidad para hacer toda clase de milagros extraordinarios que fueron hechos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el ayudador, el Paracletos, el amigo de Cristo, todo el tiempo lo sostuvo hasta el final, hasta la tentación, hasta la cruz. Fue el Espíritu que le resucitó de los muertos. Ahora ese Espíritu que sostuvo a Cristo es el que se nos está prometiendo aquí. No es que haya cambiado el Espíritu, pero es el Espíritu en la función que hizo con Cristo. Les es prometido a ellos, es un amigo íntimo de Cristo. Ahora ese amigo íntimo de Cristo vendrá a darnos testimonio de Cristo para alentar nuestras vidas en este tiempo de peregrinación. Y esto no es poca cosa, hermanos. Esta es la promesa que se cumple en Pentecostés. El Espíritu Santo vino. Y para que entiendan mucho más lo que pasó, de pronto van a ver más claramente si pudieran pensar en algo. Pudiéramos dividir la salvación en dos. Los teólogos han llamado a la salvación como el ordo salutis, el orden de salvación. Y eso tiene que ver con el aspecto de lo que nosotros experimentamos de parte de Dios en nosotros. Es decir, somos llamados por el Espíritu, somos regenerados por el Espíritu, somos santificados y seremos glorificados. Es lo que se llama orden de salvación y tiene que ver con el aspecto de nuestra salvación experimental, lo que experimentamos, cómo el Espíritu aplica esa salvación a nuestra vida. Bueno, ese ordo salutis, orden de salvación, siempre ha estado en toda la Biblia. Es decir, Abraham creyó porque oyó. Y creyó por el Espíritu. Fue regenerado, fue santificado, ¿verdad? Y va a ser glorificado. Todos ellos gustaron del don celestial en ese sentido, del orden de salvación. Pero para que entendamos mejor lo que el Espíritu vino a hacer en Pentecostés, no es eso, ese ordo salutis, sino más bien es el ordo, o más bien la historia salutis, o la historia de la salvación. Él vino a cumplir con las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la historia de la salvación. Entonces piensen en el ordo salutis, algo experimental, y en la historia salutis, o la historia de la salvación, que tiene que ver con la historia humana, cómo Dios está trayendo, había prometido un redentor y cómo lo ha traído, y en Pentecostés es otra parte de esa historia importante para Israel y para nosotros. Es decir, así como sin la cruz no hay salvación, sin la venida del Espíritu Santo tampoco habría salvación. Y entiendan esto, hermanos, en el Antiguo Testamento, Cristo reinaba por el Espíritu, pero a través de profetas, reyes y sacerdotes, temporales, falibles. Pero Israel nunca vio un rey perfecto, nunca fue gobernado por un rey perfecto. Todos fallaron, David falló, de hecho el mejor de los hombre del Antiguo Testamento pudiéramos decir que es Moisés, ¿verdad? Y sin embargo Moisés en su oficio sacerdotal falló y por eso no entró al reposo de Jehová, ¿se acuerdan? Él también falló, todos eran falibles, fallaban y se requería para que nosotros pudiéramos entrar a la gloria y disfrutar de las promesas del pacto que nos representara una cabeza federal obediente, y esto no fue posible sino hasta la venida de Cristo. Así que en Cristo se hicieron reales las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son efectivas y reales a causa de que Él ya vino. ¿Notan la historia salutis? Dios había prometido esto y cada profeta, cada rey, cada sacerdote anticipaba a Cristo y Cristo ya vino. Ahora en Cristo todas las promesas de Dios estaban completas y estaban cumplidas. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía, ungía personas temporalmente que anticipaban a Cristo. Pero ahora el Espíritu de Dios vino sobre Cristo sin medida, fue derramado sobre Él para ungirlo, ayudarlo en su ministerio, y sobre aquel se cumplieron todas las promesas de Dios.
Israel anticipaba un redentor, Cristo es el redentor. Israel anticipaba un sacerdote, Cristo es el real sacerdote, el sumo sacerdote por excelencia, la única ofrenda, la última ofrenda y la suficiente ofrenda por nuestros pecados. Israel esperaba un rey, en Cristo lo tenemos, hermanos. Entonces, ¿qué está sucediendo en Pentecostés? Lo que sucede en Pentecostés es que el Espíritu fue derramado, no para salvarlos, sino para hacerles ver la nueva realidad histórica que está ocurriendo. Ahora Cristo es rey, hermanos, Él está en el trono. Y ahora ese reino celestial del cual tú vas a disfrutar por la eternidad, ahora está en tu corazón. Eso es lo que sucedió en Pentecostés. Por eso es que no nos gobierna un papa. Por eso es que no nos gobierna una persona. Nuestro gobernante es Cristo. Él está sentado en el trono y nos gobierna por su Espíritu. El Espíritu es el vicario de Cristo. Hermanos, el Señor está aquí en su iglesia como nunca antes. Los reyes fallaron, Él no. Por eso como nunca el pueblo de Dios ha sido bendecido hoy. Israel nunca se extendió más allá de sus fronteras. La iglesia hoy es una iglesia mundial, una iglesia global. El Hades no puede prevalecer contra ella porque Cristo la está gobernando por su Espíritu. Los hombres fallamos, yo puedo faltar, pero el Señor está aquí, hermanos. Y Él nunca faltará. Él siempre nos guiará por amor de su nombre, por sendas de justicia. Él es nuestro pastor y nos pastorea por su Espíritu. Esta es la promesa que el Señor está haciendo aquí. En Pentecostés todo cambió para la historia humana. Ya no hay un David falible que peca. Y por causa de su pecado Israel será esparcido. No hay un Salomón que peca. Y por causa de su pecado, el nombre de Dios será profanado entre el pueblo. Ya no hay alguien así, hermanos. Los hombres pueden fallar, pero Cristo no falló. Él fue perfecto. Él está delante del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Él está gobernando este mundo como quiere, para el beneficio de su pueblo, y está llevándolo hacia adelante. Hermanos, no hay fracaso en el plan de Dios. La iglesia seguirá como quiera. Esto, hermanos, me da escalofríos. Es el reino en nuestro corazón. En el Pentecostés, Cristo trajo su reino a nuestras vidas. Por eso dice que el reino es como una semilla de mostaza, como una levadura que viene ¿dónde? Viene internamente. Tú te estás dirigiendo al reino. Cristo ha traído el reino a tu vida, hermano. Tú un día verás la manifestación de ese reino, porque ya el reino está en ti. Ese reino vino en Pentecostés. Por eso Pentecostés es irrepetible. No pedimos otro Pentecostés. Ya ocurrió, ya vino. Por eso es que la iglesia crece. Por eso es que la gente tiene hambre y sed de la palabra. Porque el Espíritu vino, hermanos, se quedó para gobernarla. El vicario de Cristo está entre nosotros. Y noten lo que dice el versículo 19. No dejaré huérfanos, no estamos desamparados. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá. Pero el mundo no ve a Cristo. El mundo que resiste el reino de Dios, que menosprecia a Dios, no ve a Cristo. Pero vosotros me veréis. ¿Se estaba refiriendo a su resurrección? Quizá, pero creo, por el contexto que estamos leyendo, estaba prometiendo el Espíritu. Y que Él va a venir en la persona del Espíritu para consolarlos a ellos. Creo que se refiere más bien al Pentecostés. Yo vendré. Porque yo vivo, también viviréis. Porque Él está en gloria, porque Él ya está reinando y Él vive eternamente. Él ha traído esa vida eterna a nuestros corazones. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Él ha traído esa vida a tu corazón, hermano. Por eso no hay temor. Por eso Pablo seguía predicando con denuedo a pesar de las amenazas de muerte, porque Él no está muerto. La muerte no le podrá vencer. Porque el principio de la vida eterna ha sido derramado en su corazón. ¿Por qué temer a la muerte? ¿Por qué temer a la quiebra? ¿Por qué temer a la escasez? ¿Por qué temer a la enfermedad? Si en Cristo ya somos más que vencedores, el reino es nuestro. Esa es la realidad que el Espíritu ha traído a nuestra vida. Y eso solamente lo puede ver un hijo de Dios que ha nacido por el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo. El mundo no lo puede ver. Aquel que se ha arrepentido, ha puesto su fe en Cristo, puede ver claramente esto. Por eso no tiene temor.
Por eso está contento. Por eso mientras más persecución para la iglesia, ellos con más gozo proclamaban el reino. Porque el reino estaba en sus corazones. Porque aunque nos dirigimos a casa, Dios ha traído su casa a nuestros corazones. Sentimos un lazo de comunión con Él a causa del Espíritu que ha sido derramado en nosotros. Esto es poderoso, hermanos. ¡Qué consuelo! ¿Quién no se consuela con estas palabras? El Señor dice que en aquel día, hablando del Pentecostés, creo, dice allí, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Y qué conoceréis? Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Notan este lazo de unión? Así como el Padre y el Hijo han gustado de una eterna comunión, esa misma comunión de la que tú disfrutas por el Espíritu con el Hijo. Un lazo de comunión tan irrompible que Pablo dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hermanos, el Señor dice en 2 de Timoteo 1:10, esto es lo que sucedió en Pentecostés. Sin esa hora del Pentecostés, la salvación, como historia de la salvación, no estaría completa. Dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó la luz a la inmortalidad por el Evangelio. La luz, la inmortalidad. Hermano, usted es inmortal. Hay gente que le gusta, ¿no? A mí me gustan ver las películas de los superhéroes, ¿verdad? Y los que se convierten en inmortales y esto, ¿verdad? Y yo pienso, yo ya soy eso. Inmortal. Todos quieren ser inmortales, se quieren embalsamar para alargar su vida. Yo ya tengo vida eterna. El mundo sueña con eso. Y usted lo tiene. Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en su corazón. Ahora, hermanos, el cielo vino a esta tierra por el Espíritu de Cristo. Todas las realidades de la gloria eterna, ahora usted las disfruta por el Espíritu Santo, que vive en su corazón y que reina en su corazón. Cristo está reinando por su Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Así que el Espíritu vino para revelarnos las realidades de que Cristo gobierna, de que Cristo reina, de que Cristo, nuestro íntimo amigo y fiel sustentador, está ahora en el trono de Dios, en el trono de David para siempre. Hermanos, quien nos gobierna, gobierna el mundo entero. Quien nos gobierna, por eso todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, porque quien gobierna, hermanos, está a cargo de nuestra vida. No hay algo de lo cual Él no tenga control. Él todo lo gobierna para tu bien. Él todo lo está dirigiendo para nuestro bien y para sus propósitos eternos. Así que, hermanos, nuestro Rey prometido ahora vino por su Espíritu a su pueblo. Por eso en 1 Corintios 15:25 dice, es preciso que Él reine, ya está reinando. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será... Él está reinando, hermanos, como quiera. Es por eso que Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que para mí es difícil creer en la locura de que, no sé, otra persona pudiéramos esperar como una teocracia en esta tierra. Hay gente que espera una teocracia, como si un hombre cristiano gobernara y que todas las naciones. Hermano, ya tenemos un rey teocrático. Ya Cristo está a cargo, está al mando de este mundo. Hoy el que no se someta a Él va a recibir juicio. Y el que venga a Él en arrepentimiento y fe, todas las bendiciones del cielo serán derramadas sobre su vida. Todo tiene que ver con Cristo ahora. Ya tenemos un rey. Así que, hermanos, qué bueno es que tenemos un rey con el que tenemos comunión constante. No los dejaré huérfanos. Por eso dice aquí, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. Calvino dice de este pasaje que lo que nos muestra aquí es que como hombres no podemos hacer nada sin la protección del Espíritu Santo. Huérfanos es personas que están expuestas a toda clase de fraudes, personas desamparadas que están expuestas a toda clase de injusticias, incapaces de gobernarse a sí mismos, incapaces de defenderse a sí mismos, inútiles. Esto es un huérfano, alguien desamparado. Y el Señor dice, yo no les voy a dejar así. Estos somos, hermanos. Somos un saco de debilidad. Somos incompetentes. No pudiéramos vivir sin el Espíritu. Y el Señor dice que Él viene en la presencia de su Espíritu. Él nos va a gobernar por su Espíritu. Él no nos va a dejar solos. Estamos en un mundo terrible, hermanos, lleno de pecado. El corazón nuestro es perverso. El Satanás, hermanos, y sus demonios son más fuertes que nosotros. El mundo nos atrae aún. Sin embargo, no estamos solos. No estamos solos. El Señor no nos dejó aquí solos con esa carga. Él vino, hermanos, en la persona de su Espíritu. Y su vida, su resurrección, su glorificación es el fundamento y la confirmación de esa esperanza de que Él vino. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que, hermanos, esta es la promesa del Señor. Aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Tenemos un lazo de comunión con Cristo. Somos uno con Él. Por eso somos miembros de la familia de Dios. Si Él está en Dios, Dios en Él, y nosotros en Él y Él en nosotros, nosotros también estamos en Dios y somos su casa, su familia. Él es nuestro Padre. ¿No es increíble esto, hermanos? Ahora participamos, como dice Pedro, de la naturaleza divina, no que seamos dioses, ¿verdad? Pero somos hombres ahora delante de Dios a causa de Jesucristo, porque estamos en Él, en nuestro mediador. Por eso la muerte no nos puede alejar de Él, porque ya toda la realidad de la vida eterna está en nosotros. Nada nos podrá separar de Cristo. Todas las realidades del cielo las estamos gustando hoy, hermanos, por el Espíritu de Dios. Así que esto es increíble. En Hebreos dice que es imposible de los que gustaron el don celestial. Sí, vamos a leer Hebreos. Hebreos 6, versículos del 4 al 5. Es imposible que los que gustaron una vez el don celestial, fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del don del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Noten, hasta aquí está, no voy a explicar este texto, pero quiero que noten algo. ¿De qué participan las personas de las que está hablando aquí el texto? Noten, iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, tienen comunión con Él, gustaron de la buena palabra de Dios, pero no solamente eso, sino también de los poderes del siglo venidero. El reino está entre ellos. ¿Lo notan, hermanos? ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu hace que gustemos de la palabra de Dios, pero no solamente escuchamos la palabra, es que somos sostenidos para vivir según la palabra. ¿Por qué? Porque gustamos de los poderes del siglo venidero. Esto es increíble, hermanos. Es una realidad de nuestra vida. El Señor no nos ha dejado solo. Así que Cristo por el Espíritu está ordenando nuestros pasos, ¿verdad? Y no nos dejará nunca solos. Y sigue diciendo el Señor aquí, que, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quiénes son las personas que gustan el don celestial? ¿Quiénes son las personas que gustan de los poderes del siglo venidero? Los que lo aman y guardan sus mandamientos. No es que si lo amas y guardas sus mandamientos tú vas a gustar, no es una condición, sino que es un indicativo. Es decir, hermano, ¿cómo sabes tú que realmente estás gustando, que conoces a Cristo? Es porque estás guardando sus mandamientos y porque estás amando a Cristo.
El que no ama a Cristo no puede ser amado por el Padre. Por eso es que hay religiones que dicen que, bueno, cualquier religión sirve para acercarse a Dios. No, no sirve. Porque si tú no amas a Cristo, toda religión condena. Toda religión sin Cristo es una religión sin Dios. Dios no está de acuerdo con todas las religiones. Solamente el que ama a Cristo será amado por Dios. Nadie puede ser amado por Dios sin Cristo. ¿Comprenden esto? Así que solamente aquel que ama a Cristo, y alguien puede amar a Cristo solamente por el Espíritu. Como vimos ahora, el Señor es el que mueve los corazones para que creamos. Es el Espíritu que nos convierte. Es el Espíritu que nos regenera para que creamos y para que podamos manifestar fe en nuestros corazones. Del lado de Dios, el Espíritu Santo es el que nos une a Cristo y a Dios. El lazo de unión entre nosotros y Dios desde el punto de vista de Dios es el Espíritu de Dios. Desde el punto de vista humano, el lazo que nos une a Cristo es nuestra fe. Y uno podría decir, pero es débil. Es que fue dada por el Espíritu. Es una fe omnipotente porque fue dada por Él mismo. Es una fe que puede ser probada por el fuego y siempre va a resultar preciosa, más preciosa que el oro. Porque es una fe que fue puesta por Dios mismo en nuestros corazones. Así que nuestra fe nos une a Dios, pero nos une a Dios porque el Espíritu es el que ha puesto esa fe en nuestro corazón. Así como de omnipotente es nuestra fe, así mismo de omnipotente es el Espíritu de Dios. Por eso la unión con Cristo, nuestra unión con Él es irrompible, hermanos. Eso no se puede romper. Las pruebas no pueden deshacerlo. Nuestros temores no podrán deshacerlo. Nuestras luchas no podrán romper esa unidad. La harán más fuerte. ¿Y cómo te das cuenta que tienes esta unidad? Hermano, porque estás amando a Cristo. No perfectamente, porque luchamos, ¿verdad? Pero lo amamos genuinamente. Queremos renunciar a nuestro pecado. Pedimos su ayuda porque no queremos. El pecado ya no es causa de gozo para nuestra vida, sino de tristeza. Entendemos que en la desobediencia a Dios no hay sino amargura y aflicción de espíritu. Y entonces vemos su ley como delicia para nuestro paladar. La ley no nos salva, Dios nos salva, pero el que es salvo aprecia su ley y es dulce para él. Porque ama a Cristo, querrá agradarlo a Él. Y entiende que todo amor diferente al amor por Cristo está compitiendo, es un acto de adoración. Si tú tienes otro amor, otro tipo de amor por algo más que por Cristo, realmente eres un idólatra. Hermanos, Cristo demanda todo de nuestra vida, que lo amemos solamente a Él, que Él sea el objeto de nuestra alabanza y adoración, que vivamos una vida para Él, que sirvamos porque le servimos a Él, que amemos a otros porque lo amamos a Él, que sirvamos a nuestros hogares, en nuestras familias, porque es que somos de Él y le servimos es a Él. Todo servicio que prestamos lo hacemos por Él, para su gloria, porque le amamos. Y queremos obedecerle porque es que Él es precioso para nosotros. Y Él es precioso para nosotros porque el Espíritu ha venido a nuestros corazones y lo ha hecho precioso a nuestros ojos. Por el Espíritu es que apreciamos la gloria de Cristo. El Espíritu no vino a hablar de sí mismo. Él vino a hablarnos de Cristo. Él fue el amigo íntimo de Cristo y vino a traernos a Cristo en nuestros corazones. Él abre nuestros ojos para que veamos su grandeza. Él abre nuestros ojos para que le veamos en gloria. Él abre nuestros ojos para que le veamos como rey, sacerdote y profeta para nuestra vida, como la fuente de toda sabiduría para nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu en nuestros corazones y por eso sabes realmente que tú perteneces a Dios. Y si no existe esto en tu vida, entonces no le conoces. Y tú necesitas hoy temblar delante de Dios, porque estás bajo su ira. Y entonces, ¿morirás sin esperanza? El Señor dice que no, tienes que morir sin esperanza. Tú puedes venir hoy mismo en arrepentimiento y fe. Tú puedes hoy mismo arrepentirte de tus pecados y colocar toda tu confianza y tu esperanza en Cristo. No hay alguien como Cristo. No hay otro Salvador que Dios haya provisto para tu vida que Cristo. No hay mejor cosa, favor que le puedas hacer a tu alma que confiar en Él. Tú ya te has dado cuenta, tu vida sin Él es un fastidio.
¿Quién quiere vivir sin Cristo? Yo no entiendo cómo la gente encuentra deleite en el pecado. Es temporal. No hay paz. No hay paz para el impío, dice el Señor. Por eso te reconvengo hoy a que te arrepientas de tus caminos, a que abandones tu maldad y te conviertas y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces podrás gustar esto. Porque Cristo es una cabeza federal obediente. Él obedeció por nosotros y murió por nosotros para darnos vida en Él. ¡Qué Salvador tan glorioso! Es el que te estoy ofreciendo hoy si no conoces ni le amas. Tú puedes hoy arrepentirte y rogarle a Dios que convierta tu corazón para que puedas apreciar a este precioso don de Dios, a este precioso Salvador, a este Rey glorioso que quiere gobernar tu vida. Cristo ha venido para gobernarnos, no solamente para ser nuestro Salvador. Lo que el Espíritu hace, el trabajo que Él hace, es para que apreciemos a Cristo y su justicia y su santidad, y amemos su ley, y le amemos a Él y le apreciemos como Rey. Así que es lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Hermanos, para terminar, si tú eres un creyente y realmente amas a Cristo, que esto te consuele en esta mañana y que salgas de aquí entendiendo que el cielo ha venido a tu corazón. El reino ha venido a ti. ¿Qué hay en el cielo? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Según Cristo, por el Espíritu. Tienes el Espíritu y el Padre y el Hijo. Y no es cualquier unión, no es cualquier relación, es una relación de amor. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Wow! Es un lazo de amor y de comunión. Es un amor inquebrantable. Un amor que procura nuestro bien. Sí, es un amor incondicional, pero tenemos que tener cuidado con la palabra incondicional. Porque incondicional no quiere decir que no te discipline porque te ama. Y que no use su vara porque te ama. Porque Dios al que ama. Así que no es un amor alcahueta, es un amor que quiere tu transformación. Porque tú no puedes vivir sin vivir para Él. Y es viviendo para Él que tú puedes conseguir felicidad completa y plena. Así que el Señor no descansa en nosotros hasta santificarnos, hasta formar a Cristo en nosotros. Y este debe ser el sueño de un pastor para la iglesia. Me importa poco si la iglesia se llena, me importa poco si podemos tener muchas misiones y más personas viniendo acá. Por lo que debemos sufrir con dolor de parto los ancianos de esta iglesia es hasta que Cristo sea transformado, transformándonos a su imagen. Este es el sentimiento del apóstol Pablo. No descansamos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el trabajo de un pastor. No queremos llenar iglesias. Si se llenan está bien, pero el punto es, ¿qué tanto te pareces hoy a Cristo de por lo cual viniste antes? Desde ese tiempo hasta ahora, ¿cómo te estás pareciendo más a Cristo? Y si no está ocurriendo eso, nuestros corazones no deben descansar y tenemos que orar y clamar a Dios para que nos transforme, porque este es el quid de la vida cristiana. El Señor vino y está reinando para hacer nuevas todas las cosas. Él ha traído el cielo a nuestros corazones, pero para transformarnos a su imagen. Él ha venido a alumbrar nuestro entendimiento para que veamos a Cristo, para que en la medida en que veamos su rostro y contemplemos su gloria por la fe, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ese es el quid del asunto. Dios te ama y quiere tu bien. Y tú fuiste diseñado para su gloria. Fuiste creado para Él. Así que en la persona de Cristo el Espíritu vino para hacer nuevas todas las cosas. Él es el nuevo hombre y hemos sido unidos a ese nuevo hombre. Y Dios está procurando por el Espíritu formarnos a la imagen de ese nuevo hombre. Poseer al Espíritu es pues poseer a Cristo. Poseer al Espíritu es pues ser forjados por el Espíritu en un nuevo hombre. Y hermanos, por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3, 17 y 18. Leámoslo juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? El Señor, Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Ahora, Pablo no está hablando aquí de una identidad
que tiene que ver con el ser de Dios. El Espíritu y el Hijo son uno. Y por eso se puede decir que el Espíritu es el Espíritu del Hijo. Y donde está el Señor, allí está el Espíritu. Donde está el Espíritu está el Señor. ¿Y qué hay allí? Libertad. Por eso es imposible que tú no ames a Cristo y ni le obedezcas. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Por eso no es un condicional. Si Él ha hecho morada en tu corazón, hay libertad. Por eso nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, ¿quién hace esto en nuestro corazón? ¿Por qué podemos ver a Cristo? Por la fe, por el Espíritu. Y vemos la gloria del Señor. ¿Qué está sucediendo en la medida en que vemos su gloria? Estemos transformados en la misma imagen. Por eso dice, yo me manifestaré a Él. ¿Cómo es que Cristo se manifiesta a nosotros? Transformando nuestra humanidad caída, volviéndonos de nuevo a ser como Él, restaurando lo que Adán dañó a causa de su desobediencia. El hombre perfecto, el hombre obediente, vino a restaurarlo todo, hermanos. Él vino a restaurar tu alma y tu vida. Él vino a forjar en ti un nuevo hombre. Y lo está haciendo ahora por el Espíritu. Así que, hermanos, salgan de aquí con esto en mente. El reino de Dios ha venido a sus corazones. El cielo ha venido a sus corazones, a sus vidas, para transformarlos. ¿Y cómo sé que tengo el reino de Dios? ¿Cómo sé que el Espíritu está en mí? ¿Cómo sé que tengo ese compañerismo? Si no lo veo, no lo palpo, no lo toco, nunca escucho a Cristo hablar. Hermano, te pregunto a ti en esta mañana. ¿Alguna vez has estado leyendo la Escritura y de repente sientes que la voz de Dios sí te quebranta y te anima? Ese es el Espíritu, comunicándose a tu corazón por medio de su palabra, iluminándote para que la entiendas. Él lo hace. ¿No has estado fulminado por algún dolor en tu vida, una pérdida terrible? ¿Y piensas que no te puede levantar más después de eso? Y de repente el Espíritu de Dios viene y te convence de que tienes que orar y oras y lees su palabra y eres consolado. Y de repente te levantas con gozo, con esperanza. Y ves la vida ya no negra, como si estuvieras en un túnel oscuro, sino que ves luz y estás gozoso. Eso es el Espíritu, hermanos, que ha venido a habitar en nuestro corazón. ¿Has estado lidiando con tu pecado? ¿Te has sentido devastado por la culpa? Y entonces vienes y lees acerca del amor de Cristo, cómo nada te puede separar de Él, como si la prostituta de Oseas pudo ser atraída de nuevo por su marido, aunque te prostituyas, el Señor te dice, no te dejaré, puedes venir a mí en arrepentimiento y fe, y tu corazón es quebrantado, y te arrepientes, y tu culpa es quitada, y limpio tu pecado, y eres libre del temor, y puedes venir otra vez a levantar tu rostro al cielo, porque Cristo ha lavado tus pecados, ha quitado tu culpa. Eso es el Espíritu de Jehová. Él está aquí, hermanos. ¿Cuántas veces hemos venido al culto desesperados por alguna cosa en nuestra vida y escuchamos una palabra de aliento y pensamos ese sermón, ¿por qué es para mí? El pastor se dio cuenta de algo, ¿qué le contaron? ¿O me está exhortando el Señor? Ese es el Espíritu de Dios. Él está con la iglesia. El Señor no nos dejó desamparados ni solos. Salgan de aquí, hermanos, con esto. Que esto alegre su corazón, que esto le consuele en su alma. De manera que usted no siga igual. Usted puede venir a Él cuando quiera. Puede depender de Él. Es su mejor aliado contra el pecado. No importa cuánto ha pecado, usted puede hoy venir en arrepentimiento y fe a Él. Y puede ser sostenido por Él. Y puede vencer el pecado por Él. Y va a ser distinto. Su vida puede ser distinta porque Dios ha venido a reinar en nuestro corazón por el Espíritu. Salga de aquí con esa esperanza, hermano. Y espero que no sea igual. Que su vida no sea igual. Él nos va a dar alientos para perdonar. Él nos va a dar alientos nuevos para vencer el temor, la amargura, la desesperanza. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por escuchar también mi oración y por fortalecerme.
Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por alentarnos con tu palabra. Permítenos ahora levantar nuestras voces a ti en agradecimiento y pensar, Señor, en todo lo que has hecho por nosotros y confesarlo juntos. Gracias, Señor. Elevamos nuestro espíritu a ti en agradecimiento. Y te rogamos también que si alguno no te conoce aquí, Señor, tú salves hoy su alma, que le permitas ver por la fe a Cristo, a su Salvador, y que pueda reconocer a su Rey, y que se humille y se arrepienta, y pueda venir a Él en arrepentimiento y fe, y viva. Señor, gracias, porque por ti es posible que nuestros corazones sean convertidos para venir a ti. Gracias porque dependemos de ti. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por la presencia tuya con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.